Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El placer de poder acompañarlos en esta jornada de lunes para dar inicio a la semana, muy caluroso durante todo el día. Si bien es cierto, la temperatura se mantuvo alrededor de los 30 grados, la sensación térmica, llegaba casi hasta 37 grados con un 70% de humedad. Estupendo para poder pasar el día, por supuesto, sudando la gran gota gorda. ¿Cómo estás, Sobre Felipe? todo sigue siendo enero. Lunes. Sobre todo sigue siendo enero, ¿eh? Y sigue siendo enero, ¿eh? Sigue Una siendo cosa enero. loco. Continúa siendo. Persiste enero. Sentimos más nosotros que ¿Qué? estuvimos acá en Asunción remando, Claro. la verdad. Sí. Están los otros que pudieron darse unos... Hay gente que se fue al inicio. Mira, Claro. hay gente que se fue a inicios de enero, Claro. casi un mes de vacaciones volvió y continúa siendo enero. No, sí, terrible. Casi Sobre un viaje todo- en el tiempo, sobre todo ¿verdad? cómo pasó esas vacaciones. Todo el equipo. ¿Cómo estás, ¿Vos te Pedro? fuiste en enero, volviste en enero. Yo me fui en enero, volví en enero. Sigue siendo No, interminables. pero Mariana yo- se yo- va. Yo me tomé 6 días porque Bueno. es lo que me... Pero lo tuyo fue Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a tus vacaciones, Pedro. ¿eh? una ostentación. Espera. así. Te hemos recargado de amor. acá el amigo Toto. Aquí, ¿eh? ¿Cómo ¿Cómo? estás, Pedro? Bien, todo Te bien. hemos recargado, ¿eh? ¿Por qué? De amor, digamos. Viniste. Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Todo bien? De cariño. Sí, señor. Así ¿Todo es. bien, Pedrito? Todo bien. ¿Qué tal las vacaciones? Mucho bien. bicho de mar. ¿Un hotel privado o un hotel de línea? No, un resort. O sea, Bien ahí. Que tengo que googlear lo que es resort para entender que lo es. Resort. ¿Era una habitación de cama matrimonial? ¿Cómo? No, claro, con Sandra vamos juntos a disfrutar las No, vacaciones. ya sé, pero una habitación normal, 2 plazas, cama extra grande. No, ¿cómo? pues estamos hablando de un king size, no sé cómo es la medida más grande. Mm. Y vos querés hablar si tenés ahí tu No, pues zona A mí ahí lo que me- especial a mí ahí. lo que me extrañó, pero que después se ven mandaste un video artículos donde los periodistas... abriendo una puerta y no, digamos, para ir a la playa no pasabas por el lobby del hotel. Eso me No, llamó pues la atención. porque son estamos bungalows. hablando de Pedro Ullari. ¿Cómo vos estás hablando? No, No. ¿Qué pasó, ayúdame, pero? Toto. Esos son bungalows. Ah, no te quedaste en una habitación de hotel, sino te quedaste en un No. recinto privado dentro de un Y resort. alquiló también la playa incluida. Muralló tipo Trump, así, muralló la playa y todo. Ah, yo Está te digo que yo Bueno. en las vacaciones me gusta la tranquilidad. Ujú. Entonces, Y el voy a un lujo. lugar. la ostentación. No, era. si querés- Dios mío. Tengo que dar acá. Pero está bien, pero No, a ver, claro está que bien, sí. claro. Lo único que faltaba es que a esta altura de tu vida, con los millones que ganaste ya, nosotros tengamos que reclamarte si te vas No, por a favor. un No, simplemente. apartado privado. Simplemente dentro de le un quiero resort, ¿verdad? recomendar que si se van de vacaciones, vayan a un lugar tranquilo. Bien ahí. Porque si te vas ahí otra vez donde hay mucha gente, Te entonces no es lo agradecemos mismo. la- ¿no? vamos, Es yo decir, puedo- vas de una ciudad a la otra, pero tiene la única Ah. diferencia es que tiene un mar. Sí. Entonces Sí. no es lo mismo. En realidad, bueno, para ir a un lugar tranquilo como el que fuiste, yo tengo que dejar de ir este año, el otro y el siguiente de vacaciones para poder ir. Era un recinto, un Mira. apartado privado. ¿Y cómo hacía la gente del servicio de la habitación? ¿O no hay Y servicio de levantás habitación? el teléfono y pedís si querés. Ah, ok. Y venían No, caminando ellos terrible, la Claro. distancia Y te que prestan sea hasta el Con la bungalow. sábana acá arriba de la cabeza. Te y las prestan el toallas. servicio correspondiente, obviamente. Ellos 24 horas. viven del turismo y lo saben explotar muy bien. Tendríamos que aprender mucho acá también de ellos. 24 horas el servicio de la habitación entonces. Por supuesto, como ¿A corresponde. cuánto quedaba tu recinto privado del casco principal del hotel, Pedro? No, estaba ahí cerca. como a- ¿Cuánto? ¿100 metros, 50 metros, 10 metros? y 20 metros? 200 metros por Unos ahí. 200 metros del casco principal. Claro. Entonces voy a hacer una llamadita. Te está explicando que él no quiere tener gente alrededor. Claro, sí. Hacía una llamadita Tú no entiendes. y el servicio de la habitación corría casi 200 metros para poder llegar al señor y darle la toallita húmeda que se olvidó. Claro. Claro. ¿Y el desayuno lo mismo en la habitación o...? No, tú te vas ahí a un lugar ahí donde están un desayuno espectacular, por supuesto. Ah, muy bien. Y porque un día vimos el desayuno que había en una mesita, abriste la puerta, está el desayuno ahí. No Ah. seas mentira, estás lo inventando. habrán traído ahí. Sí, asquerosamente. somos un moment, no tenemos forma de... pero hay unos moments en Instagram, están... Ah. Alguien que te ha pantallado así. Pero te puedo pedir un favor. Decime. Sí. ¿Podrías rascarme un poquitito la palma de la mano a ver ¿Por si, qué? a ver Ahí, si se me si te pega, rasco, te a saco ver todo si lo me que pega te... algo, ¿eh? A ver si se me pega algo, digo, a ver, a lo mejor Aquí me rascándome pongo acá, la piel. Bueno. Qué Bueno, bárbaro. por acá muy bien, ¿eh? Por acá la pasamos muy bien, Sí, Pedro. dice que Pedro. llovió muchísimo. Sí, todo sí, estos la días. pasamos muy Tremendo. bien. Por suerte también tuvimos nuestro momento de intimidad, digamos, dentro de Asunción y esos momentos que, ya en el área central, momentos de intimidad, ¿En qué sentido? donde pudimos observar las estrellas, Ah, sí, los apagones. la y eso. luna, sí, todo muy Es bien. muy Momentos de lindo. intimidad y otros tuvieron momentos de alto lujo, ¿verdad? Yo no soy de presumir a los lugares caros donde voy, pero la semana pasada fui a la Ande a poder pagar una factura. Ahora, no soy de presumir que voy a lugares de ¿Pero alto con los lujo, valores pero nuevos del estamos- verano o del anterior? ¿Cómo?
con los valores nuevos del verano o del Sí, anterior? ya ni sé, porque hay gente que dice, mira lo que me están cobrando acá, no entiendo que... Ya, Primero sí, mucha gente dijo, no sé qué me están cobrando porque no tuve luz como Lo que pasa como que, casi 4 lo días. que pasa es que ¿verdad? vos tenés una casa muy grande y Claro, igual sí. consume mucho. Sí, Me claro, imagino verdad. que tendrás el mismo Ya, problema. que te está Federico, buenísimo. ¿no? Después te voy a contar la piscina motorizada Sí, de tremendo, tengo que ver. una piscina olímpica pero, con todas las luces ahí. Digamos, Dios está mío. la gente del Sí. lugar de los hechos Sí. que, mirá que los criticaban en estos días Sí. y de todo se dijo, ¿eh? Vos sabés que De quiero todo, y decir preguntándose algo. qué pasó con el incremento del... Ya vamos a hablar con ellos, pero viste que nosotros incluso habíamos invitado a gente que presuntamente se vio afectada. Sí. Y eso es lo que pasa siempre acá. Y tenemos una posición y hay una que no se compromete, después no viene. Es como que no quiere confrontar. Me da la impresión. Sí. Y a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, es la gente de la ANDE la que vino. La gente de la antes la que vino. Los El afectados no afectado es vinieron. el que... o Y los bueno, afectados entonces, son los que ¿qué o no pasa? están llegando por ahora o... Así. Sí, mismo. O sea, el lo único que programa nos dijeron, a ver empieza- si le fue la luz y no pudieron levantar el portón, no sé. Bueno, está el ingeniero Fabián Cáceres con nosotros, director de planificación. Ingeniero, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a Pedro, a Felipe, Toto. Estamos a las órdenes y para ¿Segunda nosotros vez, es... Segunda vez. Sí, Y creo no que sé ya si vino es Segunda vez tercera por nosotros, vez, ¿verdad? sí. ¿Segunda o tercera vez? y- Amigo de la casa ya, más o amigo de menos. la casa. Sí. Te comento que actualmente soy gerente comercial. Ah, gerente Gerente comercial. comercial. Bueno, esto, mira, yo te muestro, director de planificación de emoción acá, no es que... Ningún No es que yo problema. te bajé tampoco de Pero no de quiero rango, que ¿verdad? el director de planificación de la ANDE se sienta ofendido por... Igual podemos sumar 2 cargos y le hablamos al director de planificación que venga el año que viene a probar suerte. Sí. ¿Qué ocurre con el tema de los montos? Más que el servicio, vamos a apartarnos por un momento del servicio, vamos a hablar del monto de mucha gente que tomó facturas de 1 o 2 meses atrás, con las que encontró a mano y dije, miren, esto me llegó hoy, esto pagaba antes y el salto es cuantitativo y es importante, digamos, por lo menos lo que se evidenció ahí, ¿verdad? Así mismo. Este es un fenómeno que es cíclico, que ocurre siempre en esta época del año, pero que ahora tiene algunos condimentos a más. Yo voy a tratar de hacer un breve resumen porque creo que se habló mucho ya esta semana del tema. Voy a tratar de ser bien breve y por supuesto estamos abiertos a las consultas, ¿verdad? Sucede que en el año, los últimos meses del año, noviembre y diciembre generalmente son los más calurosos. Inclusive nosotros trajimos una tabla para mostrarles las temperaturas que se llevan en los últimos 3 meses. Y bueno, este es un mes que coincide con las vacaciones, coincide con las fiestas de fin de año. La gente hace uso de las comodidades. Todo el mundo utiliza todo lo que está dentro de la residencia. Eso es muy común y la comodidad cuesta dinero. Y bueno, eso se refleja en la factura que justo aparece a mediados de enero. Y eso es lo que la gente está recibiendo. Y el condimento a más que tienen es que en marzo del 2017 hubo un reajuste tarifario y en ese reajuste tarifario vino con una escala diferente de lo que era antiguamente. Antiguamente era 366 guaraníes para todos los consumidores de la clase residencial sin importar qué consumo tenían. Bueno, en este último aparece con una diferencia. Los que consumieron hasta 300 kWh mes se mantuvo la misma tarifa. Los que consumieron entre 300 y 500 aumentó un 10%, el que consumía de 15 a 1000 aumentó un 15% y los de 1000 para arriba 20% aproximadamente. La tarifa más cara actualmente está en 435 guaraníes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Mucha gente que estaba consumiendo relativamente en una faja media, en diciembre duplicó, triplicó y automáticamente entonces migró su escala de tarifa, migró a la más cara, además de haber consumido más. Y bueno, si uno suma todo eso, nosotros hemos verificado la mayoría de los casos que nos llegan, se justifican observando el histórico y viendo todos estos casos. Por supuesto, esto es en general, ¿verdad? Yo te diría que más del 90% de los reclamos que recibimos, esa es la Corresponde a justificativa. esta situación, digamos. Vendría a ser que, además de que consumieron más, Sí. pasaron, digamos, la franja de la cotización o el precio general que estaban De una pagando antes categoría a otra. y comenzaron a sufrir esos Sí. aumentos de 20% y más. Sí, hay muchos que probablemente no sintieron el reajuste de la tarifa hasta este último mes. Mira, en julio del 2017
nosotros teníamos un total de 35.000 clientes que consumían más de 1.000 kilovatios horas al mes. En diciembre eso trepó a 92.000, 161% creció. Quiere decir que hay mucha gente que migró. Y bueno, ¿dónde está? Hablamos, para llevarnos a un número, sí, ingeniero, disculpe que lo interrumpa, cuando hablamos de 1.000 kilowatt-hora en una residencia, Sí. ¿cuánto eso sería en una factura? Para que la gente entienda. Y sería más de 480.000 guaraníes en promedio. Aquellos que consumen, que están pagando 500.000 guaraníes. 480.000 para arriba, esos ya están consumiendo en el orden de los 1.000 ¿Y dónde uno puede mirar en la factura eso, su consumo? Bueno, en kilowatts? justamente me acompaña el ingeniero Oscar Rojas, que es el jefe de atención al cliente, que maneja y administra muy bien todos estos temas, entonces le pedí que venga. También tenemos un terminal que está conectado al sistema de gestión comercial de la ANDE, entonces online nosotros podemos mirar si ustedes nos dan un reclamo, un número de NIS, nosotros podemos ver y podemos verificar el historial y podemos ver si realmente ese cliente tiene algún dato que nos indique cuál pudo haber sido el motivo por el cual O sea, se dio. si un usuario de la ANDE está mirando ahora Sí. y consumía 350.000 mensual y Sí. le vino 600 o 500.000, Sí. puede escribir ahora en Twitter, le pasamos el dato y le verifican ahora. Ahora mismo, Sí, si la gente quiere hacerlo. sí, con mucho gusto. Pues, Es más, si tenemos nuestro sistema de WhatsApp, nos avisan arriba y claro. lo podemos hacer también a partir de ese momento, pero que lo haga con, Por Twitter con también las puede redes ser. sociales, Claro. ¿verdad? Sí. Tenemos el Facebook habilitado, está el Twitter, el de cada uno de nosotros y el de Claro. el canal también. Está justamente el ingeniero Rojas con nosotros. Ingeniero, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Esta sorpresa, digamos, que se llevó la gente de alguna forma, pues toma la factura y se sorprende. Nos decía que casi el 90% de los casos corresponden a un uso que prácticamente se duplicó del servicio de energía. Pero ese restante de gente que tuvo inconvenientes, ¿cuál es el problema específico que tuvo? Bueno, Aquellos que no consumieron más, digamos, ¿verdad? el problema que se puede identificar es el del factor humano, un error de lectura, un error en la Ok. facturación. Que el lector haya involuntariamente asignadole un valor superior a la medición, entonces eso ocasiona una factura más abultada. Esas personas hacen la corrección en la instancia de atención personalizada llevando la lectura del medidor del momento. ¿Y cómo hacen? ¿Toman un histórico y después al volver a verificar toman un promedio para saber digo, que se equivocaron en Sí, un así- primer momento, ¿verdad? Es más o menos así. La fecha de la última lectura está disponible en la máquina y la fecha en que te trae la lectura de la persona. Entonces se hace la cantidad de días, la tasa diaria y se multiplica por 30. Y ese monto se le asigna a la factura y lo que se le facturó antes queda automáticamente anulado. Queda automáticamente anulado. Felipe. Sí, también para el ingeniero Nicolás Rojas, ¿no pensaban ustedes en una alternativa de generar este tipo de cosas como una cuestión permanente sin tener que reaccionar a las críticas o a los reclamos, algunos basados, otros, digamos, en la ignorancia, Sí. en el sentido de generar educación de cómo factura la ANDE, ¿verdad? Así Pero mismo. te digo cosas muy básicas como cápsula en Facebook, ¿verdad? Donde la gente le explique casi como un niño de 5 años, mira señora, este mes si vos consumías tanto, te van a ir tanto, o sea, y como también sobre todo el proceso de facturación, ¿verdad? Sí, Porque nosotros... realmente, ¿sí? creo que muy poca gente entiende eso. Así realmente es un tema que deberíamos manejar todos y nosotros como empresa encaramos por las redes sociales ese trabajo. Tenemos boletines de cómo hacer la lectura, tenemos tutoriales en la web que te indica cómo funciona el medidor digital, el medidor analógico, cómo medirlos. Pero yo no he visto. Y también encaramos una serie de charlas en colegios e instituciones donde solicitan, de manera a mostrar cómo se interpreta la factura, cuál es el vencimiento, dónde está asignado, etcétera. Y de verdad no sabía, por eso te pregunté, porque en realidad a mí por lo menos no me tocó y trato de estar ahí siempre. Al ingeniero Rojas, el tema que lo que la gente acá pregunta y se preocupa por eso dice, bueno, tenemos que tener otra instancia, porque no puede ser que sea la misma ANDE que sea juez y parte. Recuerdo que hablamos, ingeniero, cuando fue el tema de esos, en varias oportunidades hablaba, incluso estuvo en el programa a la mañana, y hablamos sobre los equipos que se quemaban y en fin. Así es. Esto se tiene que ir a la ANDE te da su veredicto y la gente dice, pero esto tiene que cambiar, porque la ANDE da un servicio y a raíz de ese servicio me quemó un equipo o me está cobrando una factura que yo considero que es un exceso.
Entonces después es la misma ANDE la que me saca después la sentencia definitiva. Y la gente está queriendo comenzar a recurrir a SEDECO. ¿Qué pasa con eso? Sí, O sea, ¿ustedes consideran que puede ser juez y parte seguir con ese sistema o hay que cambiar un poquito? nosotros dentro de la institución tenemos departamentos especializados en el control y Claro, evaluación sí, que eso son sí. independientes del sistema de facturación. Una parte del ANDE hace la facturación y otra parte hace el control. Y realmente trabajan en forma objetiva. Ahora, en cuanto a SEDECO, ellos comunicaron que sí podrían tomar los reclamos de ANDE luego de que se agoten las instancias en la institución. O sea que hay una serie de procesos por el cual una persona puede hacer su reclamo en la ANDE y luego, si no está satisfecha, puede recurrir a SEDECO. Y ellos también encargarían por su parte donde se llega a instancias judiciales. ¿Cuánto lleva promedio un tiempo de reclamo? ¿Cuáles son los factores para dictaminar, digamos? Eso está regulado por ley y debe ser no superior a 30 días. Sí. Tiene que ser 30 días, tiene que 30 cerrar días. eso. Ok. Sí. Quiero aprovechar para informarles, ¿verdad? Porque mucha gente está mirando este programa, de que si algún cliente nuestro tiene alguna sospecha de que hubo algún error en la facturación, entonces ellos pueden llamar al 160 y denunciar ese. Tenemos nosotros un servicio de atención comercial en el 160, donde puede dejar registrado su denuncia. También puede hacerlo a través de la página web. La ANDE habilitó en la página web un link que dice contactos. Ahí uno escribe y deja un correo y también puede hacerlo. También nosotros la semana pasada habilitamos un nuevo app para Android, para el celular, y allí uno entra y hay un sector que le permite hacer un chat online. En ese chat online también él puede solicitar o hacer una denuncia. Entonces, a partir de allí, la ANDE inicia el protocolo para este tipo de Sin necesidad de ir hasta la sede central. sin necesidad. Y por último, puede ir a cualquier agencia regional porque la ANDE está presente en todo el país, ¿verdad? También la sede central, o sea, puede hacer por teléfono, vía web, vía celular, o se puede ir en forma personal. En el caso de que yo tenga una sospecha, y vamos a ir a la pausa también, Sí. que yo tenga una sospecha, el plazo de 30 días, digamos, para corregirlo de alguna forma. Igual continúa lo de pague y reclame. Primero pago, No. hago el reclamo y No. después se define la situación. No, nosotros en este caso no, Ok. no exigimos, es gratuito, nosotros no verificamos la situación del cliente, lo atendemos inmediatamente y en este momento que tenemos muchísimas inquietudes al respecto, hemos tomado unas cuantas medidas, hemos mejorado un poquito el protocolo para que la gestión sea más ágil y estamos sacando respuestas, algunas ya en el día estamos sacando. O sea que si yo voy y tengo, miren, tengo este problema, yo no voy a pagar hasta que se defina si existe un error o no. Se toma la denuncia, se verifica y... Bueno, la fecha de vencimiento es independiente, ¿verdad? Se toma la denuncia y la ANDE trabaja. Ahora, eso no le te vence, exime, tenés que pagar. no le exime Si a tengo- si no te nadie ve- de detener su fecha de vencimiento, porque imagínense que apliquemos esa medida para todos. Entonces, Claro, pero podría- la pregunta es, ¿qué pasa si a mí me llegó 600, voy y reclamo? Yo acá hay un error, probablemente verifican, o sea, pago porque venció, pago 600, verificaron el error Sí, y efectivamente yo solamente tuve un consumo de 300, 400. sí. ¿Qué hacen con el 200? ¿Me devuelven el efectivo? ¿Me giran un cheque? Se le acredita en el consumo, digamos, a futuro. Y si todavía no pagó, se le vuelve a refacturar para que él abone lo que corresponda. Y que Vamos a hacer una el pausa, Estado ¿sí? nunca devuelve plata. ¿Cómo? El Estado nunca devuelve Sí, plata. ¿cómo me quedo si...? Ahí está, pues. Vamos a la... Y si le digo, te Porque voy a dar un hay gente crédito. hay gente que está haciendo- Bueno, vamos a hacer Sí. una pausa, Pedro, y después vamos a ir con eso, por favor, ¿sí? Sí. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Ya me perdí, Pedro, ya voy a estar con tu consulta en un rato, ¿sí? Sí. Bueno, le decía ahí que hay gente que ya te escribió, Pedro. Sí. Incluso ya trasladaste uno de los casos a la mesa de... No sé si tienen la de respuesta. consulta. Y a la persona que escribió con terminación 092. No, 192, 192. El número es El número de NIS. exactamente 192, la terminación.
Sí, realmente el consumo de este suministro aumentó y mirando el comportamiento año a año de este suministro, y inclusive con otro medio instalado, vemos que en el mismo periodo del año anterior tuvo un consumo similar, Un pico, digamos. un pico de consumo. Para esta época del año. A esta época. Con respecto a julio, que es el mes de menos demanda de este suministro, sube 2,5 veces su consumo de verano. O sea que se duplica y medio consumo más otra vez bajo. Y eso se repite año a año en el comportamiento histórico. También están hablando, perdón, Toto, Sí. están hablando para cualquiera de los dos de Santa Rita. Alto Paraná mencionaban un tema que no les llega nunca la factura. Claro, ¿cómo hacer? No les llega y cuando les llega pueden encontrarse con esto y Sí, ya es. ya están casi en desconexión, ¿verdad? Sí, ya están complicados. inclusive. Bueno, tenemos algunos casos puntuales. Ya tomé nota del reclamo de Santa Rita. Ujú. Estamos solicitando una verificación de qué es lo que está sucediendo. De cualquier manera, quiero aprovechar para informarles que existe un aplicativo que la ANDE lanzó la semana pasada, que pueden bajar en sus celulares, inclusive en la página web pueden ingresar y registrándose, cualquier cliente puede recibir en su correo electrónico. Cada vez que exista una nueva factura va a recibir en su correo electrónico. Y también en ese mismo lugar, en ese mismo sitio, uno puede verificar las últimas 4 facturas para imprimir o para hacer el uso que uno quiera. Y puede verificar también el promedio del consumo de los últimos 12 meses. O sea, para aquellas personas que tengan este tipo de inconveniente, pueden utilizar este aplicativo que es gratuito, que está Desde la habilitado y que además de entregarle la factura también lo estamos ofreciendo a consideración. Y para estos casos así puntuales está a disposición. También se puede imprimir desde la app ese tipo de factura. Se puede Te digo por el imprimir- tema de contabilidad, por ejemplo. Se cuestiones puede, contables. Muchas solamente que para efectos, para el SET, no nos habilitaron. veces no. Ah, mira. Sí nos habilitan si uno lleva a cualquier agencia de la ANDE. La ANDE te pone un sello y Claro. hay una firma Ahí queda registrada. Queda como Pero original, digamos. solamente imprimiendo en la casa no te Tributación sirve. siempre tan sí, Claro, siempre inteligente. están a la Hicimos gente tributaria. muchísimas gestiones, Qué brillante. la pero verdad, no tributación. pudimos conseguir que Ahora, nos permitan duplicar la Qué gente factura. con visión. Imagino que ellos estarán al Las día con la luz indicaciones también, ¿verdad? están Con el ahí. servicio. Y Con tributaciones. por lo menos están pagando al día. Ah, Están La- pagando. por las lo menos eso, indicaciones, ¿verdad? pero estas aplicaciones están en la factura, vienen en la factura. Sí, bien. La gente tiene que mirar la factura Sí. y ahí va a encontrar por ahí muchos. Lo importante lo muchas que dice también el respuestas, ¿no? ingeniero Rojas, hay que comparar no con la factura de noviembre o de octubre mi consumo, sino con la factura del diciembre anterior. Así es, con el periodo mismo anterior. Eso es importante para entender un poco si es que aumentó finalmente o no el consumo, ¿verdad? Claro. Felipe. Sí, justamente para el ingeniero de vuelta de atención al cliente, ¿cuáles son los mecanismos, digamos, actuales de reclamo fuera de lo que tiene que ver con la parte que nos contaste como innovación, la parte de la app y de eso? Sí o sí hay un procedimiento otra vez normal, hablaste de 30 días, como dijiste, inclusive por Sí. ley. ¿Y qué implica eso para qué tiene que cumplir un ciudadano para llenar eso, digamos, ese reclamo? ¿Qué tiene que hacer aparte de decir, mostrar tu histórico? ¿Cómo se hace en la práctica el reclamo? Bueno, en la práctica se da que la persona acude al centro de atención al cliente, como este reclamo, por ejemplo, Sí. es atendido, saca un número, como todos sabemos, y es atendido por un agente comercial. Ujú. El agente comercial le atiende, le orienta y le explica. Si él con esto no se convenció, entonces puede exigir que se haga una verificación In del situ. funcionamiento del medidor ahí en su domicilio. En su domicilio. Así es. Y eso es lo que genera un reclamo, o sea, una consecuencia del reclamo ya con un número expediente y todo, y se evalúa el funcionamiento de acuerdo al resultado, se vuelve a comunicarle al cliente que esa factura emitida es correcta o no. Y todo eso debe de resolverse en un plazo no mayor a 30 días. Normalmente la orientación, cuando llega el cliente en la oficina, ya debería salir con una respuesta. En el 90% de los casos sale ya con una respuesta. Que Uno sale con la satisface. mano vacía, digamos. Tiene ya algún indicio por lo menos. Claro, claro. Lo que pasa es que realmente esto es común de los reclamos. Entonces sale con esa orientación, le imprimimos el histórico, le mostramos y justificamos por ahí la factura. Y ese es el 90% de los casos. Hay un margen pequeño de errores de lectura, como explicamos, y después está el caso de los funcionamientos de medidores que se evalúan con un técnico. Hay una señora que dice la misma ahí del 192. Dice que tiene solo 2 aires de ventana, Ujú, solo se usa por la noche 2 horas. ujú. Luego apago y me quedo con el ventilador. También tengo una heladera y 2 televisores. No sé cuánto le vino a ella, no sé si es mucho, no sé si es Está relativamente acorde a lo que tienen. a lo que tiene. Sí. Bueno.
Bueno, aparte del... La gente dice, ¿qué ocurre con aquellos que también fuimos al interior 20 días, pero llegamos y nos encontramos con el aumento en lo que pagamos y casi no estuvimos, ¿verdad? En esos casos sí se puede dar un error de lectura y tienen que ir, o también, digamos, se justifica alguna cuestión técnica de eso. Y mira, hay de todo. Nosotros en este tiempo recibimos reclamos. Les voy a contar como una anécdota, ¿verdad? Una persona que tenía una casa en San Bernardino que él no utilizaba y que de repente comenzaron a venir picos elevadísimos. Y entonces nos solicitó, hizo todo su reclamo y fuimos, colocamos un registrador. Y al final había sido que alguien venía a dormir y utilizaba todas las comodidades de la casa. Y pudimos verificar el horario, entonces un día él vino y le encontró ahí a todo su cuidador y la familia del cuidador, ¿verdad? O sea, les comento, encontramos de todo. La ANDE, cuando recibe estos reclamos, lo primero que hacemos es verificar el histórico. Si hay una diferencia muy grande con respecto al histórico, entonces comenzamos a sospechar de que hubo error de lectura, entonces vamos a leer de nuevo el medidor. Si aún así no encontramos la falla, entonces en esos casos colocamos unos equipamientos que miden en paralelo con estos medidores para ver si el medidor está con problemas. Y bueno, al finalizar, si con todo esto no encontramos nada por parte de ANDE, entonces le informamos al cliente para que revise su instalación, porque eso puede deberse también a una fuga. Yo les comento que muchas residencias que tienen más de 30 años de antigüedad, los cables ya están todos desgastados, hacen contacto a tierra y en muchos casos hemos visto que tienen fuga. Y bueno, entonces vamos agotando toda la instancia hasta encontrar realmente cuál fue la causa. Cuando hablamos, para cualquiera de los dos también, cuando hablamos de error en la lectura, ¿eso cómo, o sea, a qué se debe? Directamente, ¿cómo puede ser que un funcionario lea mal? A lo que tu única tarea creo que va a ser esa. Eso es una pregunta. Y también la segunda pregunta es, si ustedes detectaron alguna leptocomia, te equivocaste demasiado, vamos a cambiarte de zona, estás haciendo, o sea, ¿hay algún tipo, digamos, de control sobre esos funcionarios? Porque no podemos decir solamente y después con el error y quedamos con eso es lo que creo. Nosotros tenemos una dotación de funcionarios que en capital se dedican a leer y hay otra dotación que se dedican a entregar la factura. Okay. En el interior tenemos la misma dotación que lee es la que entrega. Bueno, respondiendo a tu pregunta, el error humano ocurre porque en muchos de estos medidores que son electromecánicos se toma la lectura y se anota en un equipo o a mano. Entonces puede ocurrir que la persona anote mal. En los que son electrónicos ya tenemos algunos equipos que transmiten esa lectura en forma automática. En ese, el error humano ahí ya prácticamente ya no existe. Entonces puede ocurrir, también puede ocurrir que el lector no vaya a leer y haga lo que ya le llamamos una estimación. Entonces él no se fue a leer y él estima, bueno, este mes él puede y coloca un valor. El siguiente mes va y verifica y marca la diferencia. Y eso ocurre seguramente porque no pudo llegar, porque llovió, por una serie de factores. Y es responsabilidad del lector. Nosotros hacemos la verificación de lo que le llamamos control de calidad de la lectura. Y vamos midiendo y vamos viendo eso. Y cuando encontramos o sospechamos que hubo irresponsabilidad o el error fue realmente porque no hubo una, no hizo con responsabilidad su trabajo, entonces en esos casos nosotros vemos la forma de darle algún apercibimiento, ¿verdad? Hasta que eso inclusive le puede costar el cargo, o sea, puede tener un sumario y puede salir. Pero sigue el sistema de que vaya nota. Tenemos todavía el sistema que vaya nota. Actualmente estamos cerca del 70% de todos nuestros medidores electrónicos, pero todavía tenemos unos 30% electromecánicos que son con aquellos sistemas de reloj, todo eso. Son muy antiguos. Esos medidores no tienen una calidad de medición que necesitamos, presentan muchos errores, por decirles. Ellos no registran lo que consume, por ejemplo, el cargador de un celular. Hay muchas cargas que ellos no registran y eso se refleja en las pérdidas. O sea que al final nosotros hacemos un balance y tenemos unas pérdidas técnicas. Y parte de esas pérdidas técnicas es por la mala calidad de la medición. Y con eso estamos corrigiendo. Justamente hablando de eso, el ingeniero Rojas, porque lo que me llama la atención,
que si bien las quejas son de residencias, hay empresas que también se están quejando. Eso me llama la atención eso, porque no puede ser que desde una empresa no entiendan el tema de las tarifas, de las categorías y del consumo. O que también la instalación de las industrias en algunas zonas o empresas, de empresas o industrias en algunas zonas aparentemente más residenciales, Claro. haya hecho que esas facturaciones de las residencias haya aumentado. ¿Se puede darse o no? Eso no debería ser así porque tienen aparatos de medición independientes. Ahora, en cuanto a las empresas y las tarifas en media tensión, que son generalmente las industrias y eso, tienen más complejidad. Y a diferencia de las tarifas en baja tensión, que son nuestras residencias y todo, tienen más penalizaciones. O sea, hay un concepto de la contratación de potencia que lo hacen ellos. Claro. Y si ellos exceden esa potencia, entran en una penalización. También es un concepto que no se maneja en baja tensión, que es la energía reactiva, que también si incurren en eso, entran en una penalización. O sea que decir que no comprendan la tarifa y eso y es más complicado que la tarifa en baja tensión, que es totalmente lineal, Claro. se hace una sola medición única. En media tensión tiene franjas horarias, tiene el concepto de la potencia reservada, el concepto de la energía reactiva, que hace más compleja la facturación. Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Y ya volvemos. Bueno, Pedro. Sí, no, le quería consultar al ingeniero Fabián Cáceres, porque me están consultando a mí. Con el tema de la crecida, que están estos desplazados por el tema del agua, y me contaba un señor que detrás de su casa se instalaron como no sé cuántas familias, y antes le provee la energía eléctrica. Y él se pregunta si eso se paga o no se paga. Y le pregunta si eso de alguna manera también ellos se pueden enganchar en su línea. Y bueno, en fin, ¿sabes cómo es? Sí. Yo sé que la ANDE está perdiendo en concepto de estas conexiones irregulares casi el 10%, tengo entendido, entre el 10 y el 9% de su facturación, y estaba hablando nada menos de 70 millones de dólares. ¿Cuál es la situación entonces con estos desplazados? Son miles de familias. Sí. La ANDE trabaja coordinadamente Sí. con la Secretaría de Emergencia Nacional, quienes designan lugares donde Sí. le llevan a estos compatriotas, y en esos casos la ANDE sí les provee con una llave limitadora y se cobra por el promedio de lo que corresponde al consumo para ese tipo de La tarifa social, digamos. generalmente entra dentro de la tarifa social, y eso paga la Secretaría de Emergencia Nacional. O sea, las personas que están siendo beneficiadas con esas conexiones no pagan nada. No paga nada, se encarga la Secretaría de Emergencia Nacional, nosotros habilitamos una cuenta Sí. y a partir del momento que les conectamos la llave vamos registrando cada uno como si fuese un medidor. Y dicen que son más o menos 27.000 familias, ¿no? Que están siendo afectadas por la crecida. ¿Y se puede saber el monto? Porque estamos nosotros preguntándonos como año tras año, Sí. el tema de los inundados, nunca se da una solución y se gastan miles y millones de guaraníes para asistirlos, ¿no? Y en este caso a la ANDE, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a la ANDE esto? Muy bien, a la ANDE en verdad no le cuesta nada. Bueno, ¿cuánto paga en todo caso la La Secretaría de La Acción ANDE So- cobra Sí, y sí. bueno, no te puedo dar un monto, Ajá. esto ahora está iniciando. Claro, lo que pasa Eh, es que en definitiva después sí. es la gente la que paga con sus impuestos, ¿no? O sea, O sea, paga con su impuesto así mismo. sí, así es. Y la Secretaría de Emergencia Nacional entonces nos traspasa ese Sí. monto y la ANDE recibe íntegramente, ¿verdad? No, O sea, para la ANDE es transparente. Lo que la ANDE también hace es asistir a la población en la medida que el agua va subiendo. Claro. La ANDE va y desconecta estas conexiones. A veces generamos malestar con nuestros compatriotas porque no quieren abandonar, pero el riesgo a la vida humana Hubo es casos de tremendo. muertes. Tuvimos casos que nosotros ya habíamos desconectado, ellos fueron nuevamente a hacer conexión directa. Y bueno, esa es una tarea que en este momento estamos realizando también. Nicolás, ¿tienen ustedes mapeado, digamos, de dónde vienen la mayor cantidad de reclamos
por departamento, por zona, por ciudad. A mí me decís, te diría Lambaré porque bueno, tenemos así Vivimos ahí, ¿verdad? No, y realmente el problema más importante, ¿verdad? Aparte uno parece que, ahora parece que aflojó un poco más el tema en este verano por lo menos, pero los anteriores fueron terribles para Lambaré. Y no sé, tener ustedes así, tipo, y sobre todo también a qué se debe, ¿verdad? Si esa zona, si hay algo en particular, el tema ese famoso del, corregime si a lo mejor lo planteo mal, pero era como ponerle un forro al cable para que eso no nos afecte más tanto con las caídas de los árboles. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Esos son reclamos por falta de energía, me estás hablando? Sí, los cortes famosos. Famoso que hay una rama y... No, si no los apagones, ¿verdad? Si hay zonas que sufren más eso y por qué, ¿a qué se debería? General, nosotros estamos aquí para ver las consultas comerciales. Yo sé por el call center que Lambaré pues, es una zona muy afectada por los cortes de energía eléctrica y varias zonas del interior del país. Pero no traje conmigo esos datos estadísticos porque tengo que pedirle a otra dirección que me los pase. Ah, ok. Yo te puedo dar así una información más generalizada, ¿verdad? Porque algo tiene que pasar, pues, ¿verdad? No puede Así ser ni que mismo, sea tan así. Que pasen nomás las cosas. Este año nosotros tuvimos 40% menos de reclamos por falta de energía con respecto al verano anterior. Ese es el primer dato que te puedo dar. El siguiente dato que te puedo dar es que en Lambaré tuvimos muchos problemas. Recordarán que tuvimos el incendio de una parte de la subestación. Eso fue reparado, ya entró en servicio, digamos en forma provisoria, pero prácticamente ya entró en servicio casi la totalidad de los nuevos alimentadores. Esa calidad ya se va a comenzar a sentir ahora. Lo que está faltando es sustituir todos los conductores en distribución de 23.000 voltios, que son nuestro tronco principal, que son todavía desnudos, por los protegidos. ¿Cuál es la diferencia? Actualmente los desnudos con un viento, ellos se mueven y no es que toquen entre sí, eso es la peor situación. El problema es que las ramas van creciendo y por una cuestión ambiental no se puede podar ya los árboles como antes se hacían. La ley nos exige por 1 metro de distancia del conductor y en un país como el nuestro, 1 metro, el crecimiento es tremendo. 6 meses. Entonces, estos cables van a permitir que los árboles convivan con nuestras líneas, van a permitir que no tengamos ya problema de corte de energía por este tipo de fenómenos que se generan con las lluvias, con las tormentas, con los vientos. Y hemos hecho una comparación, por ejemplo, tenemos una subestación en Barrio Parque, donde tenemos ya unos 3 alimentadores que en su totalidad tiene este tipo de conductor. Y la diferencia es abismal, es 10 a 8. 10 ¿Cuánto a 9. falta para llegar a un 100% de eso? Para tener... Y bueno, eso va a costar mucho dinero. La ANDE hizo las gestiones durante el 2017 para obtener un préstamo para hacer la primera etapa. El préstamo está en el orden de $240 millones. Con la CAF ya fue aprobado, ahora está en pleno proceso de licitación. Tiene 2 años y medio más o menos es el tiempo que le va a llevar. Eso se va a hacer casi toda la parte de capital metropolitano. Va a faltar para el área del departamento central, va a faltar otros $200 millones que ya está también bien encaminado, ya fue aprobado a nivel de la CAF, falta remitir al Congreso. Y bueno, yo le calculo que dentro de 3, máximo 4 años, todos estos conductores se van a sustituir y la calidad del servicio en el área central va a mejorar ostensiblemente. Está bien. Esperemos que sean asientos. Esperemos, ¿no? Me sigue escribiendo la gente y me pregunta, a un señor dice, a mí me vino 150.000 más, pero bueno, se preocupa por lo que no tiene, en fin. Lo interesante sería es que la gente que hace reclamo entienda un poquito qué le está diciendo la factura. Así. Los costos que tienen que pagar. Que sepa leer su factura. Que sepa leer Eso, su a eso me factura. refería con la campaña, esa comunicación, Claro, hacer algo un poco más Porque didáctico. vos lees acá y te das cuenta que hay un desconocimiento, con todo respeto lo digo, con todo respeto al televidente. Al que está escribiendo, claro. Sí, hay un desconocimiento porque es como que le molesta la situación. Pero ¿por qué se dio esta situación? Y bien decía el ingeniero que ya en marzo se dio, yo recuerdo que incluso estuvimos con él estuvimos acá. Y decía, mira, a partir de tanto consumo, tanto, y así sucesivamente, si vos consumís más, se te va a duplicar, etcétera, etcétera.
Y efectivamente llegó el momento en que eso que se anunció hace casi un año atrás se está haciendo realidad. Más o menos esa la... Así. Entonces le pido a la gente que Y- lea su y- factura. Permíteme, Pedro. Y fíjate Sí. que la ANDE tiene instalado un medidor a la entrada de cada residencia. Uno puede aprender a tomar la lectura y puede hacer uno mismo sus cálculos para ver cuánto fue su consumo mensual. Sí. Y con eso uno puede tomar algunas acciones. Yo le voy a comentar una que es muy, muy sencilla. El aire acondicionado, el ajuste mínimo, casi Sí. todos tienen 17, 18 grados, pero uno no necesita ajustarlo a los 17, 18 grados para tener un confort. Uno lo puede ajustar a los 23 grados, a los 24 grados, y vas a tener un Otro mismo consumo. nivel de confort. Y el ahorro por cada grado, es una medición que nos hicimos, te da un ahorro de casi 8% de diferencia. Hicimos una medición y con un aire acondicionado de 12.000 BTUs, utilizando en el mismo unas 8 horas diarias, ajustando a 22 grados y otro ajustando a 23 grados. El costo promedio, voy a ir para la categoría más alta, está en el orden de los 230.000 guaraníes. Y con 1 grado vos ahorrabas algo así como 25, 30.000 guaraníes por cada aparato. O sea que hay muchas acciones que uno puede utilizar. En verano, cuando hay mucha gente en la casa, todo el mundo abre y cierra la heladera y la heladera trabaja sobreesforzado. El equipo, el freezer, la misma cosa. La plancha, si uno lo calienta una vez, junta todas las ropas y lo plancha de una sola vez, se ahorra bastante en comparación a estar prendiendo y apagando. La misma cosa la utilización de lavarropas. La iluminación hoy en día viene una innumerable variedad de iluminación de bajo consumo. Uno tiene los focos de bajo consumo, tiene iluminación LED, que comparativamente a una lámpara incandescente que ya prácticamente no se utiliza, tiene un costo sustancial. O sea que hay muchas medidas que uno puede ir tomando, son inversiones de repente de entrada que te pueden golpear un poquitito, pero a la larga uno termina ganando en el consumo y yo creo que con estas tarifas ya amerita comenzar a mirar un poquito el uso eficiente de la energía, claro, la sin duda. energía. Vamos a hacer una pausa. Tengo también un número de reclamo que le voy a hacer ahora durante la pausa para que esté atenta le digo el nombre, Liliana, que era Lilian, que es la que escribió. Entonces con el número de Niji vamos a ver esto. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, estamos volviendo. Hace rato nos pasaban un número en Isla Lilian, decía el nombre al menos como usuario de Twitter. No sé si va a ser la titular o no del servicio, ¿verdad? Sí, y no es la titular, pero mirando su histórico de consumo y reproduce exactamente lo mismo que le vino en el mismo periodo del año pasado. Se nota que acá en cada verano es que tiene una incidencia muy importante en la facturación porque el consumo se le duplica. Claro, y ahora se da cuenta, digamos, del golpe por el cambio de tarifa, ¿verdad? y El peoró, cambio de tarifa le suma, señor. peoró su situación. Sí, Pedro, ¿tenías vos Sí, un Marta, reclamo que llegó ahí? Sí, de 69 va a 250. 69 guaraníes a 250, pero no me envió, le pido que me envíe el NIS. O sea, el Otra número- pregunta también nos hacen en Twitter. Dicen la factura, o sea, digamos, ¿cuánto se paga por kilowatts en Paraguay, en Argentina y en A Brasil? nivel región. A nivel región, digamos. En el último reajuste tarifario que la ANDE obtuvo en marzo del 2017, 15 años después del anterior, Del 2002. el gobierno tuvo el cuidado de que las tarifas de ANDE a nivel regional sean competitivas. O sea que nosotros tenemos Por el todavía... tema de atraer inversiones. esas Así cosas. mismo, tenemos la menor tarifa por decir así, de la región, del Mercosur. Había una sola tarifa de una zona argentina que estaba muy subsidiada en aquel momento, que ahora ya aumentaron. Claro, con el tema de... Entonces, en este momento, nosotros sí podemos decir que tenemos la menor tarifa de la región.
¿Cuánto se paga? ¿Tenés ese dato en números? Nuestra tarifa En kilowatts. en kilowatt hora en categoría residencial está en 366 guaraníes el kilovatio hora hasta 300, el que consume hasta 300 kilovatios, 403 de 301 a 500, 420 guaraníes de 501 a 1000 y 435 guaraníes lo que consume mayor que 1000. Esa es la tarifa residencial. Es bueno también, ya que estamos hablando de números, comentarles que el 84% de los 1 millón, voy a redondearle, 600.000 clientes que tiene la ANDE son de la categoría residencial. Ah, mira. Entonces, ahora, el nivel de consumo, a nivel de consumo está aproximadamente 60-65% es lo que paga la categoría residencial, porque la categoría industrial, que si bien es pequeña, pero tienen alto consumo, allí ellos ingresan con ese valor. Entonces la categoría residencial es la que más, digamos que tiene más influencia en el comportamiento del sistema eléctrico. La demanda máxima que tuvimos en diciembre del 2017, fíjense, yo tengo un gráfico ahí que les podía hasta mostrar, llegó a 3.135 megavatios y se dio un día que la temperatura llegó a 38 grados, que fue el día 15 de diciembre del 2017. Gran parte por decirlo así, de quien motivó fue el consumo residencial. Tengo un número, mira un número, ¿te puedo pasar? Sí. 14 89 187. Mientras me dice acá una persona, noviembre, diciembre del 2016, 127.000. Diciembre, enero del 2017, 143.000. Enero, febrero de 2017, 182.000. Y hace un comparativo con noviembre, diciembre de 2017, 176. Y diciembre, enero casi tiene una duplicación, viviendo en el mismo lugar, consumiendo exactamente lo mismo. O sea, no habiendo aumentado la cantidad de productos ni nada dentro de la casa. Y yo te voy a decir una cosa, nuestro sistema anualmente aumenta 10% la demanda máxima, por lo que llamamos crecimiento vegetativo, que es el crecimiento que la gente, no es porque tengamos más clientes, es porque la gente consume más. Y muchas veces la gente no se percata, ¿verdad? Pero año a año aparece un nuevo equipo en la casa, o aparece alguna comodidad que se utiliza un poquito más, y hay un crecimiento vegetativo que es natural, ¿verdad? Es casi imposible es casi imposible, salvo que sea una persona muy que tenga mucha educación y que haga unas prácticas. Yo quiero también comentarles que antes de este reajuste nosotros nos percatábamos que la mayoría de nuestros clientes no tenían ningún cuidado con el consumo. La gente usaba y abusaba, ¿verdad? Luego que tuvimos el reajuste, vimos cómo hubo un descenso del consumo. O sea, la gente comenzó a cuidarse y a mirar un poquitito, pero eso le duró poco tiempo. Ajá. O sea que falta también un poquito de educación ciudadana, en el sentido de, como bien lo dijeron ahí, interpretar bien lo que es su factura, ver un poquito qué significa cada valor, qué se puede hacer para que, si yo estoy en una categoría de 500 y consumo un poquito más, paso al de 1000, y eso ya prácticamente me da un reajuste casi del 20%. Yo puedo hacer un pequeño esfuerzo, bajo y entro en la franja, y eso ya es un ahorro importante. ¿Le podemos dar la respuesta a esta señora? Sí, tenemos una respuesta de ingeniero con Sí, eso. el consumo es cíclico. A fin de año aumenta su consumo. Porque ella dice que pase de 90 a 250.000. Sería interesante inclusive que ustedes se acerquen y miren, porque hay un gráfico, yo estoy mirando desde aquí. Ajá. Sería bueno que ustedes miren y se nota. Ahí la cámara le va a tomar ahí, le va a hacer la parte final del programa. Igual, de todas formas, esta señora se puede acercar y... Sí. Si puedo mostrar esa cámara, por favor, ingeniero. Girando un poquitito la computadora, por favor, ahí. De todas formas, esta persona se puede acercar igual hasta a levantar un reclamo y eso se va verificando, pero digamos en la gráfica
se tira un histórico y eso hace un poco sí. al Fíjense. comportamiento más que del consumo, sino de la persona, ¿verdad? Cómo se va comportando en... Fíjense lo que era la anterior y la actual, y fíjense cómo tiene un comportamiento parecido, ¿verdad? Y también se ve ahí la diferencia en guaraníes. Por este lado es la parte en kilovatios hora, que es casi igual. Y por este lado en guaraní es donde vemos que esta parte era menor el consumo y luego acá en esto con el mayor precio se Aumenta. nota que es un poco más. Claro. Pero en kilovatios hora es exactamente El lo mismo. consumo, digamos, es el mismo. Ingeniero, gracias por venir, es muy amable. Ingeniero, muchas Muchísimas gracias. No, gracias a usted y a las órdenes las veces que nos necesiten. Bueno, muchísimas Gracias. gracias, Felipe, Soto, gracias, Pedro, la gracias. pasamos muy bien. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, ¿eh? Gracias, Gracias, papá. gracias. Muy amable. Gracias, ya se viene el Bienvenido, señor Pedro. Carlos. ¿Va a viajar? ¿Cómo? ¿Va a viajar? Y ¿Cuándo? hasta la maré. Bueno, bueno, sí, un listo. viaje largo. Nos vamos a encontrar mañana, chicos. Nos vamos al mismo pueblo. Dale, dale. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of an